La economía como ciencia y evolución histórica. Comparación entre el COVID-19 y la peste negra. Empecemos con el COVID-19. A principio esta pandemia no afectaba a nadie, ni era tan visible, pero a medida que los días pasaban, desde su descubrimiento en Asia, los medios comenzaron a hablar de la terrible situación que estaba pasando en Europa, para ser más específicos, España e Italia, donde la situación social y psicológica estaba empeorando poco a poco, dándonos un aviso de que una terrible época estaba por comenzar. Ahora pasemos a la peste negra, que se descubre y se instala en 1346 en un contemporáneo italiano, donde se propagó por toda Europa, Asia y África, en cuestión de un abrir y cerrar de ojos. Todo esto gracias a su facilidad de contacto a través de pulgas, roedores y camelos, que son animales que en Europa son fáciles de hallar. Por eso que a partir de los mismos, este virus pudo atravesar la mayor parte de Europa en tan solo unos pocos días. Ya habiendo explicado lo anterior, pasemos al proceso de resolución de la crisis económica mundial provocada por el COVID-19 o coronavirus, pensamiento económico de hoy en día. Al principio de esta pandemia, el gobierno dio un claro aviso de que no se les recomendaba realizar actividades en lugares de mucha presencia colectiva, ya que este virus era de fácil contagio. Luego de esa decisión, se llega a un acuerdo de que la mayoría de los países tengan la opción de tener una cuarentena total y obligatoria para todos, menos trabajadores públicos, aquellos que tengan que realizar bienes de primera necesidad, tales como comida, pañales, etc., utilizar servicios bancarios o directamente ofrezca una asistencia y prestación de servicios de salud. Estas fueron las medidas de prevención, pero también fueron las que afectaron a los países que dependían principalmente y únicamente del modelo de exportación o de producción de bienes y servicios. Para continuar, vamos a ver la resolución de la crisis económica mundial causada por la peste negra, es decir, el pensamiento económico de antes. La crisis económica se pudo mejorar a través del claro aumento del valor del trabajo por la despoblación, lo que quiere decir que el valor para adquirir un bien o un servicio depende de la cantidad de trabajo que lleva incorporado. Esto es causado principalmente por la cantidad de personas que murieron por la peste negra. También, para aumentar un poco la economía, los alquileres se redujeron, los contratos de los campesinos se prolongan, la tasa de interés baja y los jóvenes tuvieron una mejor redistribución de su riqueza, ya que, habiendo estado tan cerca de la muerte, fueron tentados a ahorrar. Más tarde, en el tiempo que se conoce como post-pandemic, es decir, post-pandemia, las industrias textiles tuvieron un gran papel dentro de la mejora económica, ya que las personas comienzan a adquirir un gusto por la moda. El gobierno pasa a tener una mejor redistribución de dinero gracias a eso. Para concluir, pasemos a la diferencia e importancia de la evolución del pensamiento económico a través del tiempo. Quiero empezar con los diferentes métodos utilizados para la prevención y la cura de cada una de las crisis. En cuanto a la peste negra, la prevención era al día, es decir, aquel que tenía la enfermedad recurre al doctor para su cura. Lo pongo entre comillas, ya que simplemente no tenía. El personal de salud debía medicarlos para el dolor y les comunicaba cuántos días le quedaban de vida, más de algunas prevenciones que deberían tener para no afectar a otros. Por otra parte, la prevención para disminuir los contagios del coronavirus fue totalmente distinta. Fue dando una cuarentena obligatoria y total. Es decir, nadie puede salir de su casa excepto trabajadores públicos, aquellos que deben retirar dinero de servicios bancarios, financieros o de operadores de pago. Era necesario aclarar esas medidas, ya que la prevención de cada época es vital para que los métodos que se desarrollen para aumentar la economía sean los indicados para llevarla a cabo. Pero cabe aclarar que la peste negra no tuvo tanta prevención, sino que se enfocó más en lo económico porque no llegó a detectar esa enfermedad tan temprano. Para terminar, me gustaría aclarar y destacar la importancia que tiene la pandemia de la peste negra hoy en día, ya que varias crisis económicas tomaron como fuente de esa resolución a esta crisis de la peste negra, incluyendo la de ahora,